Algunos os habéis interesado por cómo puede aprovecharse la enseñanza de la robótica y la programación para aprender también en paralelo transversalmente matemáticas y ciencias en general. Tenemos un artículo que escribió una de nuestras profesoras con el título de Mejora de las matemáticas con programación de videojuegos, Scratch y geometría. Vamos a ver en 2 minutitos este artículo, que os lo voy a pasar también el link para que lo podáis leer en condiciones y no solo este repaso rápido. Y luego también vamos a ver algunos ejemplos dentro de los cursos, ¿vale? Para a ver si podéis sacar algunas ideas. Este artículo explica cómo vamos a mover un objeto, que en este caso es una pelota, dentro de un pequeño videojuego que haremos ad hoc, pues, para demostrar cómo se pueden trabajar las matemáticas. Lo primero que vamos a necesitar es conocer el concepto de X e Y de posición. Los objetos en la programación de videojuegos se localizan en una cuadrícula, que en este caso pues es una cuadrícula de X e Y, y los niños simplemente de una manera intuitiva van a entender muy bien el concepto de ordenadas y el concepto de posición en un plano marcado por dos puntos dentro de un eje de abscisas y ordenadas, es decir, una coordenada. Van a entender también que hay algo que es el eje de las X y el eje de las Y, y también que hay un punto de partida que es el 0, 0. Y un poquito más adelante también lo que van a empezar a manejar son conceptos de grados y de posición, y van a entender perfectamente lo que son 90 grados, 45 grados, moverse a la izquierda, a la derecha, y van a ver cómo según el número de grados pues varía, digamos, hacia dónde apunta el objeto. Lo importante en todo esto es que lo van a hacer de una manera práctica. No se les va a dar grandes explicaciones, sino que ellos van a interactuar con la programación y de una manera intuitiva, por ensayo y error, van a dominar claramente estos conceptos. Igual que van a dominar los conceptos de distancia y de tiempo, las unidades de medida, las fracciones, el sentido del movimiento. Todos esos conceptos matemáticos son inherentes al proceso de programación de videojuegos. Pero además de la programación, aprender matemáticas a la vez que se programa de una manera transversal, lo que hemos intentado también, como vamos a ver ahora, es que los juegos que hagamos tengan también un enfoque matemático. Vamos a ver algunos ejemplos de juegos entrando en un curso de programación para niños de primaria, un curso de junior. Entramos en el módulo de programación de videojuegos y tenemos primero, por ejemplo, el ejemplo del disparaformas, que es un ejercicio que está pensado para que los niños cacen las distintas formas geométricas y se familiaricen con sus nombres y características. Y así es con todos los juegos con los que estemos trabajando. Si me adelanto un poquito y avanzo, por ejemplo, a esta parte de programación de videojuegos, tenemos el recoge ángulos, que básicamente es un gato que va avanzando mientras va cazando ángulos, que pueden ser ángulos de una característica determinada, pueden y pedirle que capture los ángulos obtusos, por ejemplo, ¿no? O los que tengan la característica que definamos, y que esos den una puntuación positiva y otros una puntuación negativa. De la misma manera, pues podemos hacer con otras tecnologías distintas que los niños se familiaricen, en este caso, con cuentas. Les podemos pedir que vayan eligiendo cuál es la cantidad que resuelve una operación determinada. Por ejemplo, aquí le vamos a pedir que sea 24 dividido
entre 6, 29 menos 16, 15 más 8 y tiene que estar manteniendo la concentración para evitar chocar con el número incorrecto a la vez que hace la operación mental. Y algo que podría ser relativamente aburrido o rutinario como es hacer las divisiones o las operaciones se convierte en parte de un juego, ¿no? Además de que el hecho de trabajar con los operadores para hacer la programación lo hace también atractivo. En general, lo que buscamos es que todos los ejercicios tengan un enfoque curricular. A los tres que ya hemos visto, pues aquí tenemos un submarino que lanza operaciones para completar las igualdades, igual que este Space Invader que también busca que los niños sean capaces de mejorar su capacidad de cálculo. Pero hay más. Por ejemplo, este año está previsto hacer un mapa interactivo, en este caso con una mano, que es un poco el tema de este año, pero que también se puede utilizar en ciencias para identificar las partes de una célula, igual que aquí hacemos con las partes de una mano. En APP este año vamos a trabajar calculadoras científicas. El niño introduce una fórmula y la misma calculadora introduciendo unas determinadas variables, que es un concepto de resolución de una ecuación, lo que va a hacer es dar el otro resultado de la fórmula. Entonces se están familiarizando tanto con la resolución de fórmulas y ecuaciones como con los conceptos físicos. Y lo que es muy interesante de este proyecto es que echa la primera calculadora de fórmulas hechas todas, porque la parte de programación es válida, lo único que hay que cambiar es la fórmula y le da un uso bastante interesante para el aula. Lo mismo, juegos de preguntas y respuestas, ya sea en videojuegos o en apps. Eso da mucho juego, pero no solamente para las clases de ciencia, sino para lengua, historia, para cualquier área. O calculadoras, juegos para identificar conceptos de química. Todo eso se puede hacer y se debe hacer dentro de las distintas actividades que se llevan a cabo en el aula de programación, pero hay más. Estamos trabajando también actividades como por ejemplo la realidad aumentada. Vamos a ver un pequeño vídeo muy breve que también se puede utilizar no solamente como tecnología, sino en este caso vamos a ver cómo puedes capturar una imagen y a partir de ahí salta un vídeo, otra imagen asociada y podemos utilizarlo para hacer exposiciones sobre cualquier tema científico, de historia o lo que fuera, o lo mismo con códigos QR. En lugar de hacer la típica exposición pues con cartulinas, imagínense el pasillo de su centro pues con este tipo de presentaciones de realidad aumentada sobre cualquier tipo de exposición científica. Sin duda sería muy interesante para los niños y también para las familias que acudieran a verlo. El modelado 3D. Lógicamente nosotros como centro de formación lo que queremos es que se aprenda a dominar los conceptos básicos de modelado 3D, pero ¿por qué no utilizarlo para aprender formas geométricas o para conocer algo de otras culturas, como en este caso del ejemplo que tenemos, construir las pirámides? El uso curricular transversal es evidente, no hay que explicarlo demasiado más. Tenemos también la posibilidad de desarrollar páginas web. De hecho, una de nuestras propuestas es llevar un blog tecnológico. Y lo mismo que se puede llevar un blog tecnológico, también se pueden hacer presentaciones de distintas tecnologías utilizando esa herramienta. Mis propios hijos han hecho presentaciones llevando un blog en un código QR en lugar de pues con la típica cartulina, o han hecho presentaciones de la vida de Colón programando videojuegos sencillitos con los distintos eventos de la vida de este personaje histórico. En robótica y electrónica también se puede y se debe trabajar conceptos de electrónica y de física. Es casi inevitable el utilizarlo. Y luego además también, como ustedes ya saben, uno de los proyectos que llevamos
a cabo este año es una manomecatrónica. En general intentamos que todos los proyectos que hacen nuestros alumnos tengan un enfoque curricular. En este caso sería de anatomía, pero por ejemplo el año pasado lo que hacíamos era una rampa medidora de velocidad que permitía saber a qué velocidad se había movido un objeto entre dos puntos, como un radar de tramo. Es decir, en todos los proyectos que nosotros hacemos estamos buscando un enfoque claramente curricular. Es más, tenemos una visión a medio plazo, que es que todo el centro sea un centro STEAM. Con eso lo que quiero decir es que no deberíamos confinar las clases de programación al área de programación y ¿por qué no podríamos dedicar parte de las clases de física pues a hacer esas calculadoras que decíamos y que se aprendan ciertos conceptos de física, o que en el área de historia, pues como decía, se utilice un videojuego para aprender la perdón, la vida de un personaje histórico? Estas presentaciones de puertas abiertas y estas presentaciones de proyecto nos gustarían que fueran a medio plazo presentaciones que incumbieran a todo el colegio, a todas las áreas, que en todas las áreas de programación, en todas las áreas curriculares se utilizaran las herramientas de programación, incluido también en las áreas de arte, y que se llegue a desarrollar el verdadero concepto de un colegio STEAM. Las siglas de STEM, no de STEAM, de Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, están asociadas en ese acrónimo porque realmente es muy difícil trabajarlo por separado. En el momento en el que tú empiezas a trabajar con la programación, el trabajo curricular en todas las áreas de ciencia es casi inevitable. Y además, si ustedes empiezan a probarlo, van a comprobar que los niños no solo aprenden muy bien, sino que disfrutan mucho con las clases, como espero que lo hagan ustedes. Un abrazo.